Cosas de verdad que parecen mentira. Un podcast en donde exploramos personajes, historias y hechos que son tan extraños que parecen ficción. Temas que no importan a nadie pero nos sorprenden a todos. Investigación, guión y contenido por Laura Trujillo Muñoz. Edición, musicalización y sonido por Andrés Jiménez Jaramillo. Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast Cosas de verdad que parecen mentira. Soy Laura Trujillo Muñoz y estoy muy contenta de estar esta semana acompañándolos una vez más con historias tan raras que parecen ficción y que no importan a mucha gente, pero nos sorprenden a todos. Y como siempre, me acompaña en los controles Andrés Jiménez Jaramillo, también conocido como Vaz. Hola Lau, un gusto estar aquí de nuevo. Aprovecho para recordarles a todos que pueden seguirnos en TikTok, ahora que estamos entendiendo esa plataforma, estamos muy emocionados que nos vean por ahí. En Instagram también como @cosasdeverdadpodcast, y si nos ven por YouTube no olviden darle like a los videos, como mi tía Marta, que lo comparte, que le da like, está con la campanita activada, y por favor suscribirse a las notificaciones y al canal. Por supuesto, por favor, los que nos escuchan en Spotify, por favor síganos, dejen sus estrellitas, que eso nos ayuda un montón. Bueno, Lau, ¿y qué tienes preparado para hoy? Bueno, Vaz, hoy vamos a hablar de un tema que han tratado muchísimos youtubers o que incluso salen muchos podcasts de misterio, pero a mí me parece muy interesante porque tiene bastantes cosas que analizar y pues realmente es una historia sorprendente. Vamos a hablar del incidente del paso Dyatlov. Vaz, ¿has escuchado alguna vez de este incidente o a qué te suena? No, la verdad no estoy muy como claro pero me suena algo como eslavo, como ruso. Ese Dyatlov suena bastante como de película de misterio. ¿De qué va? Exactamente, pues el paso de Dyatlov o el incidente del paso de Dyatlov sucede en Rusia. Es uno de esos sucesos que terminan pareciendo más como una leyenda urbana que realmente algo que sucedió. Pero bueno, siempre es mejor comenzar por el principio, entonces empecemos desde el principio. Todo empieza el 23 de enero de 1959, cuando un grupo de 10 excursionistas, compuestos por estudiantes graduados del Instituto Politécnico de los Urales, se reúnen en Ekaterimburgo, que es una ciudad en Rusia, y se plantean hacer una expedición en esquí atravesando los montes Urales, en una zona montañosa entre la República de Komi y el Oblast de Sverdlovsk. Perdón, de una vez pido perdón por mi ruso. Me voy a equivocar mucho, pero voy a tratar de leer, pero bueno, ustedes entienden. Entre estos expedicionarios estaba Igor Dyatlov, que era el líder del grupo, tenía solo 23 años. Recuerden que estos chicos eran recién graduados universitarios y habían formado parte del grupo y el equipo de esquí. Y de hecho, pues el nombre de esta persona, de Igor Dyatlov, de ahí viene el nombre del incidente, el paso Dyatlov. Bueno, todos estos suenan bastante jóvenes, aventureros y preparados para el desafío. O sea, si estás en Rusia y vas a salir en pleno invierno a una aventura de esquí, pareciera bastante particular de parte, y da igual, de los rusos no me sorprende. Sí, pues digamos que ahí Rusia, lo que sabemos, Rusia pues es un país muy extenso que tiene unos inviernos muy crudos y pues el esquí es un deporte que se practica muchísimo y estos chicos, porque pues eran jóvenes, pues ya habían practicado muchísimas veces el esquí. Entonces todos eran experimentados. Además de Dyatlov, había otros compañeros, había tanto hombres como mujeres en el equipo. Y había también una persona un poco mayor que ellos, que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, llamado Semyon Solotaryov, que era el mayor del grupo. El objetivo de ellos era llegar a una montaña que se llama Otroten, y era una ruta considerada de máxima dificultad, digamos que en el esquí a campo traviesa. Sin embargo, ellos pues estaban muy preparados. La aventura comenzó bien, aunque hubo un primer cambio. Uno de los 10 excursionistas que iba a ir, que se llamaba Yuri Yudin, tuvo que abandonar el grupo antes de que comenzara la expedición porque tenía un dolor muy fuerte de espalda. Entonces, en vez de que salieran 10 excursionistas, salieron solamente 9 miembros.
Hasta el 31 de enero se reporta que todo marchaba según lo planeado, avanzaban de acuerdo al cronograma, de acuerdo al mapa. Ellos iban documentando todo esto en diarios, tomando fotografías y parecían, pues, digamos que muy contentos y saludables hasta ese momento. Pero el 1 de febrero, al cruzar el paso, las cosas se complicaron un poco y debido a un temporal de nieve perdieron la visibilidad y desviaron su ruta. En lugar de llegar al campamento que ellos tenían planificado, se detuvieron en la ladera de una montaña que se llamaba, la montaña se llama la Yolat Siajl o montaña muerta o montaña no vayas allá en el idioma de la etnia Mansi local. Digamos que en esta zona había unas tribus que eran las tribus Mansi, que son pues unas tribus que viven en estos climas y ellos les tienen nombres diferentes a las montañas y esta montaña coincidencialmente se llamaba en el idioma de ellos montaña muerta o montaña no vayas allá. Dyatlov tenía la misión de enviar un telegrama cuando regresaran, pero el 12 de febrero no habían recibido noticias. Entonces los familiares de estos chicos presionaron a las autoridades para que iniciaran una búsqueda y el 26 de febrero, casi que un mes después de que estos chicos hubieran salido en su expedición el 23 de enero, encontraron el campamento. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio. Bueno, ahora es que se pone bueno. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, el campamento donde ellos habían estado estaba destrozado desde adentro. En la tienda tenía unos cortes hechos de adentro hacia afuera y se veía que los que habían estado en este campamento habían intentado salir muy apresuradamente. Había huellas que descendían hacia el bosque cercano, pero solo llegaban hasta cierto punto antes de perderse en la nieve. En la base de un árbol encontraron los primeros cuerpos, unos cuerpos descalzos y en ropa interior, como si hubieran salido corriendo sin tiempo para abrigarse. Bueno, ahí no puedo imaginarme el terror que tendrían estas personas para salir en ropa interior en pleno invierno ruso. Sí, esta es una de las grandes preguntas. Digamos que hay un debate entre si salieron sin poder vestirse o si les sucedió algo que es muy común, que se llama la paradoja de desvestirse o desnudo paroxístico. ¿Esto qué pasa? Cuando el cuerpo siente unas temperaturas demasiado frías, como pues cuando estás a punto de morir de hipotermia, lo que sientes es que te estás quemando. Entonces, muchas veces cuando se encuentran cuerpos en la nieve, se encuentran desnudos. Y antes de que se conociera que esto era un fenómeno que le sucedía al cuerpo, se relacionaban muchísimo estos encuentros de cuerpos desnudos en la nieve con ataques de índole sexual. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que eso no sucedió así. Entonces, el ejemplo que yo pongo es, por ejemplo, ¿tú alguna vez te has quemado con hielo? Pues es como prácticamente eso. O sea, cuando uno tiene un hielo, uno sientes que se le están quemando las manos, pero realmente es frío. Entonces, lo mismo sucede en el cuerpo. 3 cuerpos más aparecieron entre el campamento y el árbol, aparentemente tratando de volver al campamento antes de morir. Los otros 4 excursionistas fueron encontrados meses después, ya en primavera, no en invierno, bajo 4 metros de nieve en un barranco. Curiosamente, estos 4 estaban vestidos que los otros, pero tenían graves lesiones. Pero mejor, les propongo algo, voy a hacer un resumen, o bueno, te propongo algo, Bas, voy a hacer un pequeño resumen en donde voy a contarles cómo encontraron cada uno de estos cuerpos, porque creo que es muy importante para nuestro caso en este momento. Entonces, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Listo. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que analizar es la tienda de campaña o la carpa en donde se encontraron estos. La carpa estaba rasgada de adentro hacia afuera, o sea, no salieron por donde deberían salir, sino estaba rasgada de adentro hacia afuera estaba cubierta de nieve y adentro había pertenencias y zapatos como esparcidos, como si hubieran salido con mucho afán. El corte sugiere que los ocupantes huyeron apresuradamente como si trataran de escaparse de algo. Los primeros 2 cuerpos que se encontraron fueron el de Doroshenko y Krivonishenko, perdón, otra vez mi ruso, pero bueno, que se encontraron bajo un pino aproximadamente a 450 metros del campamento, junto a restos de una fogata. Ambos estaban casi desnudos, descalzos y con indicios de haber intentado subirse a este pino frenéticamente. O sea, tenían las manos vueltas nada, las uñas completamente rotas, como si hubieran intentado, como con mucho desespero, subirse a este árbol. Pero no se encontraron huellas de animales en la zona, que es algo que uno hubiera podido pensar.
El segundo cuerpo que se encuentra es el cuerpo del líder de la expedición, Igor Dyatlov. Este se encontró a 270 metros de los otros cuerpos, más cerca del campamento, estaba boca arriba y estaba agarrado de una rama de abedul en una postura de defensa, como si se hubiera estado tratando de defender de algo. Después se encontró el cuerpo de Zanaida Kolomogrova, que fue hallada en una posición lateral con abrasiones en la cara y manos, que son señales de congelación, y presentaba rastros de sangre, pero no había signos de lucha. Ella tenía la nariz rota. Después encontraron el cuerpo de Rustem Solobodin, que fue encontrado más cerca de la tienda, boca abajo y parcialmente cubierto de nieve. Tenía una fractura en el cráneo, pero se determinó que murió por hipotermia. Estaba mejor vestido que los primeros cuerpos, aunque descalzo. Estos fueron los primeros cuerpos que se encontraron. Hasta ahí vamos ya 5 cuerpos que he mencionado. Y los últimos 4 cuerpos, que fueron los encontrados en primavera, fueron localizados en un arroyo a 68 metros de los 2 primeros cuerpos, del de Doroshenko y Krivonoshenko, cerca a un refugio improvisado. Lyudmila Dubinina fue encontrada de rodillas, con el pecho puesto sobre una roca, sin ojos y sin lengua. Después, Semyon Solovatrov fue encontrado también sin ojos. Alexander Kolevator y Nikolai Tibex-Brigolen, abrazados uno frente al otro. Este grupo estos 4 últimos que fueron encontrados, estaban completamente vestidos, pero tenían unas lesiones muy grandes en su cuerpo, unas lesiones que además no tenían como ningún indicio exterior, sino mucho más interior, como si una fuerza, casi como si los hubiera atropellado un carro, les hubiera generado este tipo de lesiones. Y bueno, hay algunos datos adicionales. ¿Hasta ahí me sigues, Vas? Sí. Ok, espero que ustedes también me estén siguiendo, porque pues hay bastantes nombres rusos, pero lo importante es entender cómo la situación tan extraña en la que se encontraron estos cuerpos. Algunos detalles adicionales son que muchos miembros estaban mostrando una coloración naranja en la piel y el cabello estaba de un tono gris opaco. Algunas prendas presentaban niveles de radiación superiores a lo normal. Y más adelante, digamos que no en 1959, sino más adelante del año de los hechos, otro grupo de excursionistas que estaba a unos 50 kilómetros al sur de donde se encontraban estos expedicionarios, informaron que vieron unas extrañas esferas color naranja en el cielo hacia el norte la noche del incidente. Esferas similares fueron observadas en Ivdel y en áreas adyacentes durante febrero y marzo de 1959, según testigos independientes, incluyendo el Servicio Meteorológico y el Ejército. Esta observación no se incluyó en las primeras investigaciones del 59, sino que fue después que se ataron cabos frente a estas situaciones. Bueno, esto suena cada vez más raro. Convengamos que el único sobreviviente es Yuri porque estaba jodido de la espalda. Entonces, se salvó de todo esto, pero me imagino todas las teorías que comenzaron a surgir a partir de este misterio. Sí, por supuesto. Digamos que ahí es donde, digamos que se pone interesante. Les voy a comentar algunas de las teorías más discutidas, pues más interesantes. La primera, y creo que es obvia para casi todos, es una avalancha. La teoría de la avalancha pues sugiere que los excursionistas podrían haber sido sorprendidos en plena noche por una avalancha y salieron corriendo de las tiendas, aunque los registros meteorológicos indican temperaturas hasta de menos 25 grados centígrados. Otros creen que no hay tantas evidencias físicas o daños consistentes en la zona que demuestre que hubo una avalancha. Sí, también de pronto por la avalancha se hubieran intentado subir un árbol, pero yo creo que tanto tiempo le da a uno una avalancha para subirse un árbol. No. Yo no sé, yo creo que el grupo que apareció enterrado 4 metros bajo, de pronto quizás tuviera algo que ver, pero pues sus lesiones no corresponden a una avalancha porque tendría que ser externa. Si un palo o una piedra los golpea, pues sería externo, pero todo fue interno. Y los que estaban corriendo... Pues una avalancha, no he estado en una, pero siento que para salir en pelota, pues a subirse a un árbol, no coincido con esta teoría que sea la más acertada. Y también yo creo que si hubiera sido una avalancha, hubiera sido muy fácil de identificar, ¿no? Pues porque es obvio, o sea, si uno llega a un sitio donde hubo una avalancha, creo que es obvio que hubo una avalancha. Además, una avalancha de este tamaño, pues para generar este tipo de cosas. La otra es una teoría del infrasonido.
este es interesante. En el 2013, Donny Eichar, que es un escritor, propuso una teoría que es una calle de vórtices von Karman. Esto es un fenómeno físico muy interesante que sucede cuando algunos fluidos, digamos que pasan alrededor de un obstáculo. Entonces, y eso genera un ruido que a veces es un ruido, digamos que infrasónico, ultrasónico, o sea, que no podemos oír, pero que evidentemente nos molesta. Entonces, el ejemplo perfecto de esto es, por ejemplo, cuando uno va en un carro a alta velocidad y tiene abiertas dos ventanas y empieza a hacerse ese sonido como ese o los sonidos que escuchamos a veces en las ondas radiales se forman por esto. Y si esto se presenta a pues como a una gran escala, puede generar un sonido que no oímos, pero que nos afecta la forma de orientarnos y nos puede hacer entrar como en un pánico que quizás se volvió un pánico colectivo. La otra teoría son unas teorías de pruebas militares. Quiero que recordemos que estamos en el año 1959, estamos en plena Guerra Fría, y plantea que el grupo fue víctima de unas pruebas militares soviéticas secretas. La presencia de radiación en algunas prendas alimenta esta hipótesis, aunque no hay suficiente información, obviamente, para probarlo. ¿Y qué tal si fuera una prueba de una arma militar y ultrasónica? O sea, yo siento que estas dos últimas pudieran estar entrelazadas porque el sonido puede ser un arma muy potente. O sea, sé que hay experimentos donde para enloquecer a alguien o hacerlo como decías tú, hacerlo sentir desorientado con ondas ultrasónicas que tú no sabes de dónde están llegando, pero te están haciendo prácticamente sentir incómodo, pudiera ser, ¿no? O sea, de los rusos no me sorprende nada y pues hay cosas que no podemos ver, pero que son mucha energía. Sí, ahora que hablas de esto me hace pensar en una cosa que se sale un poquito aquí como del script, pero bueno, así es, cosas de verdad que parecen mentira. Tú has oído esa expresión que se usa mucho en Colombia, más que todo en Bogotá, que es como, no, eso era del año del ruido. O por ejemplo decir, no, yo tengo una nevera del año del ruido. Uy, no, ni idea. Yo he escuchado el año de UPA o de Matusalén. Bueno, tú sabrás que yo crecí en el eje cafetero, pero ese del año del ruido es nuevo para mí. Bueno, pues se usa mucho. Cuéntenos si la han oído o no la han oído. Pero eso está relacionado con otro tema muy interesante. Es que en Bogotá, en 1687, a las 10 de la noche, se oyó un ruido durante 15 minutos que despertó a todos los bogotanos y salieron corriendo de Bogotá porque empezó a oler a azufre. Y por eso digamos que la gente utiliza esa expresión del año del ruido, es algo que sucedió hace muchísimo tiempo. Oye, eso está buenísimo. Podríamos hacer un episodio porque no tenía ni idea y me imagino, a ver, ¿cómo pudieron haber documentado? Eso debe ser tradición oral. Eso no lo había escuchado y voy a empezar a usar. Desde el año del ruido, vaya. Sí, pues digamos que ahí tendríamos que ver porque como tú lo dices, fue hace tanto tiempo que no creo que haya suficiente información sobre el tema. Entonces no creo que nos alcance a dar como para un podcast completo. Bueno, pero ahora que estamos tan tiktokers, podríamos hacer como mini episodios a ver si conseguimos la atención de varios, porque esos temas están bien interesantes. Yo la verdad no lo tendría y tienes razón, no da para tanto, pero unas mini cápsulas, esa idea está buena. Sí, podríamos mirarlo, pero bueno, volvamos a la historia porque si no esto va a estar un poquito largo. Bueno, entonces siguiendo con las teorías, encontramos también una que a mí me parece muy lógica, que ya la hemos hablado, que es la del desnudo paroxístico. Pues esta gente empezó a hacerles demasiado frío y empezaron y salieron como locos y se empezaron a desvestir. Yo personalmente creo que esto sí pasó, pero algo los hizo salirse de la carpa. O sea, esta gente iba preparada para estar en la nieve, o sea, no es como que los hubiera cogido de sorpresa. Entonces yo creo que algo les pasó que los llevó a tener ese momento de desnudo paroxístico. Y bueno, sigamos. Si prefieren algo un poco más místico, obviamente las teorías paranormales no se hacen esperar en un caso como este. La primera es la teoría del Yeti ruso. En el 2014 Discovery Channel sacó un documental que se llama Russian Yeti, The Killer Lives, que planteaba cómo el grupo pudo haber sido víctima del Yeti, del mítico Yeti ruso. Aunque el documental pues obviamente no presenta ninguna prueba científica, algunos seguidores de teorías como más sobrenaturales pues se inclinan por esta teoría
de que una criatura desconocida fue la culpable de esto. Uy, el Yeti sí que es un clásico en cualquier caso de misterio y sobre todo en montañas. Pero bueno, ¿qué otras teorías más locas hay por ahí, Lau? Bueno, pues obviamente está la teoría de extraterrestres. Como lo mencionamos anteriormente, otro grupo de excursionistas que estaba a 50 kilómetros al sur del Paso de Dyatlov vio unas esferas anaranjadas. Entonces, obviamente hay toda una teoría sobre extraterrestres. Y un investigador llamado Lev Ivanov empezó como a hacer muy popular este tipo de teorías, y también pues conocemos que alienígenas ancestrales y este tipo de programas pues apoyan mucho la idea de que estas cosas inexplicables terminan siendo culpa de los extraterrestres, aunque claro, no hay pruebas que respalden esta teoría. Definitivamente eso le da un toque más de ciencia ficción al caso. ¿Y alguna otra teoría que valga la pena mencionar? Sí, pues hay una que a mí me interesa mucho, que es la hipótesis de operaciones secretas de la KGB. Nuevamente, recordemos que estamos en 1959. Según esta teoría, 3 de los excursionistas realmente eran agentes de la KGB que, digamos que llevaban un material radioactivo a espías de la CIA. Se especula que algo salió mal y esto resultó en la muerte del grupo. Además, pues algunos reportes muestran que las autoridades rusas manejaron esto de una manera muy, muy críptica y muy secreta, que nos hace pensar más que hay algo que estaban escondiendo, ¿no? Tengamos acá también en cuenta que pues estos eran unos pelados de 23 años con unas habilidades de atravesar los montes Urales en esquí. Creo que hubiera sido un skill que cualquiera hubiera querido en un agente secreto de la KGB, ¿no? Sí, esto suena muy sacado de una película de espías y de Rusia, mejor dicho, muy ruso. Sí, 100%, o sea, a mí tampoco me sorprendería. Y bueno, pues a lo largo de los años han surgido otras hipótesis alternativas, que hay algunos que creen que los excursionistas fueron atacados por la tribu Mansi o que los confundieron con unos prisioneros que se habían escapado de unos gulag, que son pues estas prisiones rusas. También se ha especulado que podían haber ingerido setas alucinógenas y que se habían confundido o que habían resultado en un momento de pánico colectivo. Y esta que a mí no me parece tan loca, que de pronto en su hornilla de gas, el gas se les empezó a escapar y tuvieron un momento como de completa desorientación y se envenenaron y terminaron pues muriendo de hipotermia. Y bueno, también existe incluso teorías de una fluctuación gravitacional en la zona. Uy, increíble, definitivamente hay mucho material para analizar y bueno, de todas estas teorías, ¿cuál te suena más creíble a vos, a ti? A vos. Bueno, ya Bas dijo, él es del eje cafetero, por eso habla un poco diferente a mí, para los que nos oyen desde otros lugares. Pero bueno, a mí, ¿cuál me parece? Pues la verdad, bueno, sí creo definitivamente que muchos murieron de hipotermia y muchos tuvieron ese momento paroxístico de quitarse la ropa, pero yo sí creo que pasó algo que detonó que esto sucediera. O sea, siento que unas personas así estarían preparadas para muchas cosas, entonces creo que tuvo que haberle sucedido algo extraordinario para que ellos reaccionaran de esta manera. Entonces yo me inclino a pensar que definitivamente esa idea de las operaciones secretas de la KGB, de las armas ultrasónicas, me suena a mí muchísimo, porque además siento que el caso sí es muy raro y ha sido muy ocultado, entonces sí siento que va por ahí la cosa. ¿Y tú? Yo estoy contigo, sí, o sea, no me sorprendería algo que hayan querido ocultar, sea extraterrestre o de militares. Nomás me pongo a pensar en Chernobyl y esa locura que está ahí, como que todavía no se ha podido contener, pero ¿sabes qué? Me gustaría que de repente los que nos escuchan nos puedan escribir a ver cuál teoría les suena más convincente. Sí, queremos saber ustedes qué piensan. Déjenos los comentarios de pronto en las cajitas de comentarios, tanto de Spotify como de YouTube. Y bueno, también cuéntenos si les suena esta idea que tuvo Vas de hacer estos mini capítulos del TikTok, que de pronto pueden ser interesantes. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio de Cosas de Verdad que Parecen Mentira. Chao.